Estoy con la compañía de la abogada Graciela But, porque en esta semana hubo un tema central, clave, que llegó hasta los medios nacionales, que tiene que ver con violencia de género, no en cualquier lugar, sino en el Poder Judicial. Violencia en el Poder Judicial, así es como lo presento, porque hay una abogada defensora de nombre de Natalia Buira, que ya hace años venía sufriendo violencia por parte de un juez de la provincia, trabajando en el mismo piso, enfrentado en otra oficina y compartiendo causas, porque es un trabajo que hacen en conjunto. Con el solo control, imagínense el resto. Graciela But, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a vos te tocó ser la elegida por esta persona que fue la víctima de todos estos hechos de violencia que se daban día a día, para denunciar precisamente esto, que ya arrancó en el 2018, pero toma fuerza recién ahora en los últimos meses. Bueno, en realidad la doctora Natalia Buira sufría situaciones de violencia desde el año 2017. Mirá. Y ella logra hacer denuncias en el plano administrativo, te diría, y después en el plano judicial. Es decir, primero ante la Superintendencia de la Corte, después intentó una demanda judicial y la verdad es que la demanda fue rechazada. Todo esto por el solo hecho de que el denunciado era un juez. Yo te diría que por falta de perspectiva de género, para decir algo general que engloba muchas circunstancias, sí. En realidad lo que... Y de ahí la importancia de esta sentencia, ¿no? La doctora Buira era víctima de violencia de género dentro del mismo Poder Judicial y como vos sabés hay muchas normas hoy que tienen que ver con la violencia o que protegen a las mujeres de las violencias, normas nacionales, normas también provinciales, tratados internacionales. Y imagínate dentro del Poder Judicial y qué paradojal que no se vea esa violencia dentro del Poder Judicial. Yo decía en ese momento cuando Natalia me relataba todas estas cuestiones que era como si existiese dentro de la misma estructura del Poder Judicial un estado de excepción, ¿no? Sí. Con una serie de normativa existente, sin embargo no se aplicaban al caso concreto o al caso de una defensora que lo venía denunciando sostenidamente desde el año 2018. ¿Esto termina llegando a la Cámara? Esto llega a la Cámara, finalmente, digamos, por una muy buena decisión, yo creo que una decisión muy acertada, porque es una sentencia que tiene un mensaje muy potente, reconoce la existencia de situaciones de violencia en la persona de la defensora oficial, la doctora Buira, que ustedes saben es una de las mejores, si no es la mejor, defensora oficial que tiene la provincia, y que reconoce la existencia de violencia por parte de un juez y Víctor aparte Soria, el juez. El juez Víctor Soria y aparte ordena la prohibición de acercamiento, o sea, dicta una medida preventiva y protectiva y esto implica también un reconocimiento, por supuesto, de la existencia de violencia que en realidad no se las advertía. Yo digo que sí. Toda la primera etapa no hubo un reconocimiento de esto porque en general el conflicto era mirado como una simple desavenencia, un simple desacuerdo entre magistrados, digamos, un desacuerdo entre la doctora Buira y el juez. Y así era solucionado, esa es la solución legal que se daba, se instaba a las partes a un diálogo pacífico y en realidad sí. El Poder Judicial estaba siendo ciego a una situación de violencia. Estaba viendo todas las modalidades de violencia que le tocó vivir a esta defensora pública, violencia de género en el ámbito laboral, violencia psicológica, gestual, modal y verbal. Así es, violencia moral también. Y afectaba muchísimos derechos de la doctora Buira, por supuesto, derecho a la salud, derecho a la integridad física, psíquica, derechos laborales, derecho a la igualdad y discriminación. No te olvides que también toda violencia es una discriminación, lo dice la recomendación número 19 de la CEDAW. Bueno, en fin. Sí. Lo que te quiero decir es que dentro del mismo Poder Judicial, sostenidamente, a lo largo de los años, había una defensora oficial que sufría violencia, lo denunciaba sistemáticamente y no encontraba las respuestas adecuadas dentro del Poder Judicial. Y lo que está indicando esto es la necesidad de una perspectiva de género, porque todo el mundo dice o habla de la perspectiva de género. Un sí, tema de hecho, cuando asume este nuevo gobierno,
se incrementan juezas mujeres, diciendo la justificación que nos daban oficial en ese momento era para mejorar toda la perspectiva de género. El problema es que la incorporación de mujeres numéricamente no significa necesariamente la perspectiva de género. Esto lo sabemos todos. Sí. Pero bueno, dentro del Poder Judicial, fíjate la situación paradojal que existía y la sentencia que se obtiene justamente en un juzgado de violencia era una sentencia que no tiene perspectiva de género. Claro, y vos aparte sos miembro del Consejo de la Magistratura, Sí. es decir, cuando toman exámenes, a ver, me baso en consejos anteriores, muchos de estos jueces y juezas que vienen de años atrás no tienen esta perspectiva porque quizás no se tomaba eso, No, pero no se lo hoy tenía tanto en cuenta. No, hoy es obligatorio. Hoy Claro, es obligatorio. pero hoy hay más profundidad en esos Este en esos Consejo de exámenes. la Magistratura ha hecho obligatorio ya hace un tiempo, hace más de un año. Es obligatorio una temática que tenga que ver con violencia de género y siempre en los concursos se pregunta sobre este tema. Es un tema del que se habla mucho, pero que en realidad se sabe poco. Sí. Esto de la perspectiva de género es muy importante porque implica tomar en cuenta una serie de elementos que hacen a las problemáticas y a las experiencias exclusivas de las mujeres que en otras circunstancias en general no se toman en cuenta o pasan inadvertidos. Por ejemplo, las soluciones legales siempre son en casos de que existan estos problemas, es por ejemplo instar a las partes a un diálogo. En situaciones de violencia no se le puede decir a la agredida, a la violentada, Anda a hablar con tu defensor. exacto, buscar herramientas para hablar con tu agresor. Eso le dijeron en algún momento Eso a lo le largo de la dijeron causa en la a primera la instancia, defensora. y ahí tenés un ejemplo de una sentencia sin perspectiva de género, paradojalmente, en un fuero de violencia. Fíjate lo peligroso que esto, porque impacta en tres niveles la violencia del juez Soria. No solamente sobre la persona de la doctora Buira con todos sus derechos vulnerados y que le impactaba sobre todo físicamente y psicológicamente, sino también sobre los defendidos, los asistidos de la doctora Buira. O sea que hay un impacto también en el tema de acceso a la justicia y también un impacto hacia todo el Poder Judicial, al sistema de justicia, porque tiene que velar por la tutela judicial efectiva de esas personas. Por lo tanto, me parece que esta sentencia ha venido de alguna manera a reparar estos daños, a devolverle a Natalia Buira su salud, Sí. tanto física como psíquica. Ahora te escuchaba decir recién perspectiva de género, ¿qué significa perspectiva de género en la justicia para la audiencia que nos está mirando? Bueno, es justamente lo que te decía, empezar a tomar en cuenta una serie de elementos que hacen a la problemática de las experiencias de las mujeres exclusivamente, Sí. y que en otros casos o en otros contextos generalizados no son advertidos o no son tomados en cuenta. Esto tiene que ver justamente, te daba el ejemplo de esto de instar a las partes. Cuando una jueza decide instar a las partes, no está tomando una decisión que tenga que ver con lo que significa el impacto de las violencias en el cuerpo, en la vida de las mujeres, ¿no? Y esto es lo que finalmente se logra. La Cámara, en su sentencia, la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial, lo que está diciendo es reconociendo todo el riesgo grave que significaba esta Sí. violencia sobre la doctora Buira, y lo que ordena es la prohibición de acercamiento al juez Soria, con todo lo que esto significa, ¿no? Claro. Decirle a un juez que imparte justicia en el fuero de personas y familias. Imagínate la gravedad institucional que significa esto. Un juez que decide en el fuero de personas y familias es un juez que hoy tiene denuncias reconocidas por violencia de género contra una defensora oficial. Ese es el significado máximo entonces de esta sentencia, de la importancia. Yo creo que la importancia de la sentencia tiene muchas lecturas, pero creo que la más importante es la obligación que pesa sobre los jueces, las juezas y sobre los operadores de justicia en general, de resolver con perspectiva de género. Es decir que todas estas discriminaciones, estas desigualdades, reconocer que existen desigualdades, discriminaciones, y que tienen que ser tomadas en cuenta al momento del razonamiento judicial, al momento de la decisión jurisdiccional, al momento de tomar una decisión y que lleven a un resultado justo. Sí. ¿Crees que va a apelar
la defensa de este juez? Bueno, no hay apelación, es una sentencia ya no de hay, Cámara. ya no se puede apelar. No, se puede llegar a la Corte a través de otros recursos, Otros de recursos, inconstitucionalidad, pero no sabemos. O sea, queda un camino para la parte que defienda al juez, pero... Nosotros creemos que terminó acá, Ya está. pero veremos qué sigue. Bien, y te hago una pregunta más, ya que estamos hablando del tema. En el día de hoy se conoce una noticia sobre un caso en el interior de Salta, de una médica, donde, bueno, la justicia mandó un pedido de detención para esta médica que practicó un aborto o un embarazo, que se interrumpió un embarazo en una semana 22, si no mal recuerdo. Sabemos que la ley dice lo permitido es 14 semanas y generó obviamente mucho repudio y rechazo por parte del sector de la sociedad entera, mujeres y todos. ¿En qué va a quedar eso? ¿Cómo avanza y cómo se puede No tengo contrarrestar No ese tengo tipo de datos violencia? ciertos sobre el caso, pero sí te diría que habría que ver las causales que están enumeradas dentro de la ley y ver si esta situación se encuadra dentro de las causales que están enumeradas en la ley de interrupción del embarazo. La verdad es que no tengo datos ciertos, sino te podría dar una opinión. Pero a partir de lo que vos me estás diciendo, yo lo que te diría es que hay que ver el tema causales de manera urgente. Sería lo importante. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme.